Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Feliz sábado. Sigan teniendo cada uno de ustedes. En esta hora de la tarde de este santo sábado le damos las gracias a Dios por habernos acompañado hasta este momento. Y vamos a elevar una oración para poder comenzar con el estudio de esta tarde. Inclinemos nuestro rostro. Gracias te damos, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de estar reunidos libremente aquí en tu casa de oración. Gracias por todas tus bendiciones y cuidados que has tenido con nosotros durante el día. Ahora que queremos volver a abrir tu palabra, queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, a comprenderla y a ponerla en práctica, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Háblanos a través de ella. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, Señor, para aceptar las verdades que tú tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, vamos en esta tarde a tocar un estudio o un tema que anteriormente tal vez alguno de ustedes ya haya escuchado, ya haya estudiado, lo haya leído, pero dijimos en alguna ocasión que es necesario que lo repitamos, ¿se acuerdan? Por varias razones. La primera razón, bueno, es porque tal vez en esta ocasión nos van a ver personas que tal vez no han escuchado, ¿verdad? No han estado aquí. Y es necesario que también este mensaje llegue hasta ellos. La segunda razón es porque por mucho que lo hayamos estudiado, se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida y bueno, es necesario que lo volvamos a escuchar para que lo podamos recordar y lo podamos poner en práctica. Hay veces que lo que hicimos ayer, lo que hicimos hace 3 días, ¿qué pasa? ¿Verdad? A veces se nos olvida. Ahora, ¿cuánto más? Pues algún estudio o algún tema que lo escuchamos ya hace medio año, hace algunos 3 meses, ¿verdad? Los temas, hermanos, que la Biblia presenta, muchos de los temas son hermosos, son muy bonitos, tal vez como el que nuestro hermano Marco presentó en la mañana, ¿de acuerdo? Pero hay algunos otros temas de las Escrituras, hermanos, que a nuestra forma de ver, a nuestra forma de entender, pues no nos parecen tan bonitos, no nos parecen tan atrayentes e incluso nos desagradan, porque hablan en contra de lo que nosotros somos, de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros hacemos. Entonces, es como si le pusieran el dedo ¿a qué? A la llaga, ¿verdad? Pero tenemos que entender que si bien algunos mensajes son directos, algunos mensajes son duros, algunos mensajes son fuertes, tal vez de exhortación, de amonestación, pues no es para destruir, sino es para edificar, ¿verdad? Es para que Dios nos saque tal vez de ese entendimiento equivocado que tenemos, tal vez de esa mala práctica, tal vez de esa manera de vida incorrecta que llevamos. Solamente estoy mencionando ejemplos. ¿Me doy a entender? En esta tarde nuestra cita bíblica fue Proverbios capítulo 22, versículo 6, ¿verdad? Vamos a nuestra cita, una cita bastante mencionada. Proverbios capítulo 22, versículo 6, una cita bastante conocida, una cita bastante mencionada, pero lamentablemente una cita poco practicada. ¿Se entendió la diferencia? Una cita bastante mencionada, una cita bastante conocida, pero una cita bastante poco practicada, ¿verdad? La palabra de Dios dice así: instruye al niño en el camino. Así dice mi versión. Que debe de andar, ¿verdad? Instruye al niño en el camino que debe andar. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una cita muy conocida, una cita
muy citada, valga la redundancia, pero una cita poco practicada. Miren, hermanos, ya he comentado en alguna ocasión el hablar de estos temas, el hablar de estos tipos de estudios, pues no es fácil. No es fácil porque cuando se hablan de estas cosas, el primero que sale manchado o al primero que le quede el saco, pues es al que está diciendo, ¿verdad? Por así decirlo. Y es responsabilidad todavía mayor del que está hablando, del que está diciendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando los fariseos dijeron, ¿nos estás diciendo a nosotros que somos hijos? Ellos estaban diciendo con esa expresión, mira, nosotros sabemos lo que tú estás diciendo, nosotros no ignoramos lo que estás diciendo. Entonces Cristo les dice, pues no lo ignoran, pues ahora su pecado permanece, porque ustedes mismos están dando testimonio de que lo saben. Entonces, por eso no es fácil hablar de esto, porque sé que algún día Dios me va a pedir cuentas y me va a decir, a ver, tú hablaste de esto, tú hablaste de aquello, a ver, ¿qué cuentas? ¿Me doy a entender? Por eso no es fácil, por esta razón. No es fácil porque a veces, vuelvo a repetir, la gente que escucha este tipo de estudios, este tipo de mensajes, pues piensa, ¿verdad?, que uno lo hace alevosamente para atacar, para juzgar, para señalar, cuando realmente no es así. Por eso es que en este tipo de estudios, este tipo de temas, tratamos de solamente leer lo que la Escritura dice. Tratamos solamente de leer lo que el don profético dice, para que después no diga la gente, pues es que Pedro dijo. ¿Me doy a entender? Pues es que Jaime dijo. No, aquí nadie dice nada. Aquí el único que dice, ¿quién es? Dios, ¿verdad? También, bueno, no quiero parecer en ningún momento hipócrita, ¿verdad? Porque tal vez alguien vaya a decir, bueno, pues es que para empezar ya aclaré esto, yo no digo nada, pero a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero es que tú dices, pero tú, ¿sí me voy a entender? Bueno, yo no soy ejemplo. La Escritura, Cristo, los consejos, su palabra son los que son ejemplo. ¿Me doy a entender? Así que en esta tarde quiero ser lo más sincero posible. Todo con la ayuda de Dios para que reflexionemos. Si nos encontramos bien en este asunto, la honra y la gloria sea para Dios. Pero si nos encontramos mal, bueno, hablemos con Dios, platiquemos con Dios y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en cualquier situación en la que estemos. La palabra de Dios dice que instruyas al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo sé que aquí hay personas que no tienen hijos, ¿verdad? Pero sí sé que hay personas que tenemos hijos. Y yo no sé si ustedes quieran responder la pregunta o solamente quieran que la dejemos en el aire y la meditemos. Voy a hacerle la pregunta a Imelda directamente, porque sé bueno que con ella no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Que me vaya a decir alguna cosa, ¿verdad? Imelda, ¿quién es el que está diciendo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿Quién es el que está diciendo? Dios a través de Dios, ¿verdad? Dios. Dios es el que dice esto. Imelda, Marco, Francisco, Carmen, Cristina, Abelina, me refiero a ellos porque somos los que estamos presentes y tenemos hijos. Ya dijo Imelda, y creo que estamos todos de acuerdo, que el que dice esto, este proverbio, pues es Dios mismo. Pero ¿qué pasaría? Yo quiero que pongas este ejemplo como si fuera verdad. ¿Qué pasaría si Dios en este momento te preguntara, Imelda, Carmen, Marco, Francisco, Cristina, Abelina, Daniel, ¿has hecho lo que te dije?
¿Estás instruyendo a tu hijo como te estoy mandando? ¿Me están entendiendo el ejercicio? ¿Qué pasaría si Dios, aunque ya Pedro en la mañana mencionó, habrá algún momento donde no estemos delante de la presencia de Dios? Pero solo me expreso así para que entendamos. ¿Qué pasaría si Dios en algún momento de tu vida, un día cualquiera, en algún momento del día, se te presentara Dios y te preguntara, ¿estás instruyendo al niño en su camino? ¿Qué le responderías? ¿Qué le respondería? Entendemos que la instrucción, bueno, no es una educación simplemente académica, no es una instrucción simplemente en reglas de moralidad. No. ¿Instrucción en qué? En lo más importante que existe, la espiritualidad del niño, la espiritualidad de la niña, la espiritualidad de los hijos. Lo estás haciendo que Dios te dijera. Estás instruyendo a tu hijo, a tu hija, a tus hijos en mis caminos. Yo no sé, hermano, yo voy a responder esa pregunta. Tal vez cada uno de ustedes la responderíamos diferentes porque no tenemos el mismo caso. Pero les digo una cosa en mi persona. Creo que me agacharía y no sabría qué responder. A lo mejor alguien de ustedes dice, no, yo sí le respondería así, Señor. Pues qué bueno, gloria a Dios, no. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Y no es correcto que yo diga así. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿O si es correcto que yo diga así? La pregunta correcta sería, ¿qué estamos haciendo con los hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo con los hijos que Dios puso a tu cargo? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Será que cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo y te diga, ¿dónde están los hijos que te presté? ¿Será que podamos con toda confianza decir, Señor, aquí están? ¿Se acuerdan que Cristo pasó por esto? ¿Se acuerdan que Cristo dijo, mira, todos los hijos que tú me diste, Señor, aquí están, excepto el hijo de perdición? Pues ese se perdió porque quiso, pero mira, los hijos que tú me diste, aquí están. ¿Sabías que en algún momento de la vida nos vamos a encontrar en ese lugar? ¿Dónde están los hijos? Mis hijos que te di, ¿dónde están? ¿Será que podamos responder igual que Jesús? ¿O será que vayamos a responder, Señor, no sé dónde están? Señor, estaban conmigo, pero no sé en qué momento los perdí de vista. No sé. Hermanos, ¿estamos entendiendo el mensaje? ¿Estamos entendiendo la gravedad del asunto? Por eso los que no tienen hijos, tal vez fuera mejor que se quedaran así. Porque es una gran responsabilidad. Ahora miren, hermanos,
Yo quiero que saquemos, como siempre lo digo, ¿verdad? A lo mejor siempre van a decir, ay, Daniel siempre dices lo mismo, pero es necesario, hermanos. Es necesario. No pensemos, oh, ese tema, ese estudio yo ya lo escuché. Oh, ese estudio sí me acuerdo que allá oh, esa historia la he escuchado varias veces. No, yo ya me la sé. Porque cuando nosotros hacemos esto, hermanos, consciente e inconscientemente hacemos esto, nosotros nos premeditamos. Y aunque escuchemos el mensaje, nuestro corazón de antemano ya lo está rechazando. Y acuérdense que cuando nosotros rechazamos un mensaje, sucede solamente una cosa. Nuestro corazón se endurece. Y entonces cada vez es más difícil que nosotros aceptemos el mensaje. Hasta que, ¿qué creen? Hasta que Dios mismo envía un espíritu de error y hace que pienses que tú estás bien y hace que pienses que aquel pues es un fanático, es un extremista, que siempre dice lo mismo, que es un exagerado. ¿Me doy a entender? Por eso hagamos de cuenta que nunca hemos escuchado esto, hagamos de cuenta que es la primera vez que nos lo están diciendo, aceptémoslo con todas las ganas, no pensemos si me gusta, no me gusta, no pensemos si me conviene, no me conviene, no pensemos si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, simplemente confiemos en Dios. Y digámosle, Señor, acepto el mensaje, yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes hacer algo en mi vida. Y en la vida de estos hijos tuyos que me los has prestado. Vamos a ver una historia, dicho esto, una historia donde tiene que ver con lo que estamos hablando, que ustedes ya conocen, que ustedes han escuchado, que ustedes han leído, pero por causa de que se olvida, por causa de que nosotros a veces solos, consciente o inconscientemente, desechamos lo que no nos conviene. ¿Me están entendiendo? Y aparte porque estoy seguro que hay hermanos nuevos que nos están viendo, que nos van a ver, que les va a servir este mensaje, no mío, de la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero. Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a hablar de unos personajes bastante conocidos. De hecho, esta historia creo que se le enseñan a los niños, ¿verdad? Desde niños les enseñan esta historia. Primera de Samuel, capítulo 2. No voy a dar muchas citas, solamente voy a parafrasear algunas cosas, voy a citar, voy a recordar algunas cosas que yo sé que ustedes ya saben, porque así lo es y por falta del tiempo, solamente vamos a resaltar lo que queremos en esta tarde. Vamos a ver la historia de un llamado Elí, ¿verdad? ¿Qué profesión tenía este sacerdote? Por así llamarlo. ¿A qué se dedicaba este sacerdote? Ya se los estoy diciendo, ¿verdad? Era sacerdote. ¿A qué se dedicaba este hombre? Bueno, pues era sacerdote, ¿verdad? Pero este hombre no era solo. Este hombre tenía, ¿qué? 2 hijos. ¿Alguien recuerda el nombre? Ofni y Fines, ¿verdad? En la historia ustedes ya la han leído, la hemos escuchado, pero vamos a recordarla. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice, mas los hijos de Elí eran hijos, ¿qué? Hermanos, yo no sé si yo tengo que ser claro, yo voy a hablar claro. Yo no sé si a mí de padre
o a ti de padre te gustaría que tus hijos los identificaran así? ¿Sí te gustaría o no? ¿Cómo ves? Marcos, solo voy a utilizar un ejemplo. No, esos hijos de Marcos son unos hijos de Belial. ¡Qué feo! ¡Qué duro! No, esa hija de Daniel es una hija de Belial. Pero ustedes saben que Belial, pues tiene que ver con un hombre lleno de maldad, tiene que ver con la impiedad, un hombre impío, pero dicen algunos que saben, en los escritos que encontraron por ahí en el Mar Muerto, todos esos escritos antiguos que hay, Belial se le relacionaba con el mismo Satanás. Es un nombre del diablo. O sea que si lo tomamos de esta manera, dice que los hijos de Elí eran hijos del diablo. ¿Sí o no? Y tenían un problema muy grande. Tenían un problema muy grande. ¿Cuál era? No conocían a Jehová. Hermanos, esto es algo que no se puede entender tan fácilmente. Su padre era sacerdote, desempeñaba los ritos del santuario. Sus hijos, desde que nacieron, habían sido criados en ese ambiente. ¿Cómo es posible entonces que estos hijos de este hombre se encontraran en esta situación? Para la lógica humana tal vez sería correcto que aquí la Biblia dijera, y estos eran hijos de Elí, el sacerdote. ¿A poco no? Pero Dios dice, no eran hijos de Elí, eran hijos del diablo. Y no conocían a Jehová. Hermanos, miren, vamos a analizar esto un poquito. ¿Creen ustedes que durante la niñez, durante la juventud, estos jóvenes por lo menos una vez no hubieran escuchado el nombre de Jehová? ¿Creen que sí lo escucharon algún día o no? Muchas veces. ¿Creen ustedes que estos jóvenes no sabían lo que su padre les enseñaba, lo que significaban aquellos ritos? ¿No sabían lo que significaban los ritos que hacían en el santuario? ¿Habían leído la Torah alguna vez? ¿La habían escuchado? ¿La Shema? ¿La habían escuchado? Entonces, hermanos, ¿cómo es posible? Si ellos conocían todo esto, ¿cómo es posible que Dios diga, no me conocían? No conocían a Jehová. ¿Creen ustedes que esto sea posible o que no sea posible? Hermanos, claro que es posible. Ahorita más adelante vamos a ver la razón por la que Dios mismo decía que no conocían a Jehová. Pero antes de eso, yo tengo que decir y tengo que explicar tal vez, y tenemos que sacar la lección de esto, que los hijos de Elí conocían la Torah. Los hijos de Elí conocían los servicios del santuario. Los hijos de Elí conocían el santuario. Los hijos de Elí conocían la Shema. Los hijos de Elí conocían los mandamientos de Dios. Los hijos de Elí conocían la iglesia de ese tiempo. Los hijos de Elí conocían los profetas. Los hijos de Elí conocían todo lo relacionado con las cosas de Dios. Pero no conocían a Jehová. ¿Sabías tú que hoy en día hay muchos padres que están contentos porque sus hijos están en la iglesia? Los hijos conocen la Biblia.
Los hijos conocen el don profético. Los hijos conocen la iglesia. Los hijos conocen los mandamientos. Los hijos conocen los programas, programa de escuela sabática, conocen programa de culto divino. Los hijos conocen la palabra de Dios. Muchas cosas conocen. Pero no nos damos cuenta, como padres, que tal vez conozcan todo, pero ¿qué? ¿No valdría mejor que no conocieran nada de lo que mencioné, pero que conocieran a Jehová? ¿No sería mejor? Y esto lo estoy diciendo para que meditemos, tal vez nos vayamos a encontrar en un caso como este. Vemos que los hijos leen la Biblia, tal vez, y eso cuando bien va, Vemos que los hijos leen la Biblia, vemos que los hijos hablan con Dios, vemos que los hijos conocen los programas, vemos que los hijos están en la iglesia y nos conformamos. No, mi hijo va a la iglesia, ya con que esté en la iglesia, ya. Hermanos, estos hijos de Eli les aseguro que conocían y sabían 100 veces más de lo que tu hijo conoce el día de hoy. Y aún así, no contaban con la aprobación de Dios. Dicen, no me conocen. ¿Por qué conformarnos hoy? Si a ellos que sabían 100 veces más, por decir un número, no les valió, no les alcanzó, ¿por qué como padres conformarnos hoy? Ya leyó. No, ya está en la iglesia, él va en la iglesia. Él está en el coro de la iglesia, hermanos. ¿Y de qué sirve? Ustedes saben las cosas que hacían los hijos de Eli, ¿verdad? Con las ofrendas. No vamos a tocar esto porque esto, bueno, ustedes ya lo saben y no es nuestro tema. Vamos al versículo 17, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande. No dice que era grande. No dice que era grave. Dice que era, ¿qué? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que estos hombres, estos jóvenes, servían ¿de qué? De tropezón. Ahorita lo vamos a ver más adelantito, un poco más claro. Versículo 22. Y Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Miren, hermanos, si Elí fuera ignorante, si Elí no hubiera sabido, si Elí hubiera desconocido, tal vez tuviera una justificación. ¿Pero qué dice ahí? Que él sabía. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. Miren qué padre tan amoroso, ¿verdad? Qué bonito papá. ¿Cómo les hablaba? No, hijos míos. ¿Cómo era el mal delante de Jehová? Muy grande. ¿Y cómo les hablaba? Ay, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ay, no, hijos míos, no hagan eso. Eso que hacen está mal. ¿Han escuchado ustedes un dicho que a grandes males? Pero aquí parece que dicen por ahí el tamaño del sapo.
la pedrada, pero parece que aquí eran unos sapos muy grandes y eran unas arenitas, más que aventaban Elí. Versículo 25, hermanos, de veras que este versículo nos debiera de hacer temblar. Si un hombre pecare contra otro, el juez le juzgará, ¿sí o no? Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto ¿qué? Hermanos, ¿es algo bonito esto que estaban leyendo? ¿Es algo agradable a los oídos? Fíjense, hermanos, en ese momento, Elí no reprendía a sus hijos como debería. Elí estaba vivo, los hijos de Elí estaban vivos, pero ya había una resolución de parte de Jehová. Ellos no lo sabían, pero ya la resolución estaba. ¿Cuál era? Y tengo que hacer la pregunta. ¿Te acuerdas que hace rato hicimos el ejercicio? Si Dios se presentara aquí y te dijera, ¿qué has hecho con los hijos que te di? ¿Los has instruido? Bueno, ahora otra pregunta. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentiría yo si supiera que ya Dios resolvió algo? Que Dios ya tiene un plan. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Mira, estamos aquí hoy, estamos todos bien, gracias a Dios. Como he podido, he instruido a mis hijos, bien, mal, más o menos, pero todo está bien, no pasa nada. Pero no sabemos si Dios allá arriba ya resolvió alguna situación. Esto es lo que nos dice la Escritura a grandes rasgos de Elí y de los hijos de Elí. Si ustedes siguen leyendo, más adelante, bueno, suceden unos acontecimientos, ¿verdad? Ustedes ya los conocen. Elí cae hacia atrás, ¿y qué pasa? Muere, y para ese tiempo sus dos hijos también, ¿qué? Ya habían muerto. Pero el don profético nos habla más detalladamente de lo que sucedía con Elí y de lo que sucedía con sus hijos. Y cuando, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a leer, cuando nosotros le leamos, vamos a ver muchas cosas un poquitito. Si esto lo vemos lejos, cuando lo leamos en el don profético lo vamos a ver ¿qué? Cosas más cerquitas, cosas que podemos entender mejor, cosas que tal vez en nuestro tiempo están sucediendo. Así que vamos a ponernos los lentes y vamos a ir al don profético. Voy a leer el capítulo 56 del libro Patriarcas y Profetas.
No lo vamos a leer todo, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero seguramente por ahí vamos a saltarnos un renglón 2. Por eso estoy dando la cita para que tú en tu casa, tú que me estás viendo, bueno, consigas este libro en digital, lo puedes conseguir en audio o lo puedes conseguir en físico. Historia de los patriarcas y profetas, ¿verdad? Es el capítulo 56 y pues tiene por título ¿cómo? Elí y sus hijos, ¿verdad? Miren, voy a empezar a leer por causa del tiempo desde el tercer párrafo. Dios había dicho a Abraham. ¿No? ¿Ya lo ubicaron o no? Sí. Miren, fíjense lo que dice. Dios había dicho de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Pero Elí permitió que sus hijos lo dominaran a él. Yo no sé si están apuntando, pero sería bueno que si estamos apuntando, apuntáramos cada error de Elí, cada error que él cometió. ¿Para qué? ¿Para acusarlo? ¿Para juzgarlo? Para nosotros no cometer lo mismo, para nosotros no hacer lo mismo. El primer pecado de Elí, o la primera cosa mala que Elí hizo con sus hijos, fue que permitió que sus hijos lo dominaran a él. Hermanos, ¿creen que esta situación sea una cosa del pasado? ¿O habrá hoy en día hijos que dominan a sus padres? ¿Quién de los que estamos aquí o quién de los que no está aquí, si preguntáramos, oye, ¿tus hijos te dominan? ¿Qué responderíamos? La mayoría de un 100%, yo creo que un 99% diría, no, a mí que me van a dominar mis hijos. Pero te digo una cosa, el número está al revés. Yo creo que el 99% de los padres que hay en el mundo son dominados por sus hijos. Pero hay un problema más grande. El problema es que no nos damos ¿qué? Pensamos que no, por eso responderíamos, no, a mí mis hijos no me dominan. Pero el problema es que no te das cuenta y te dominan. Ejemplos muy claros, ejemplos muy prácticos. Ya hemos dicho algunos. Mamá, ¿me dejas ir a la casa de tal amigo? No. Y el niño ya sabe que la mamá dice, bueno, no, voy con el papá. Papá me dice, sí, hijo, vete. En pocas palabras, el niño toma medida. Y el niño sabe con quién ir. El niño sabe que la madre no le va a dar permiso de eso, pero el papá sí. Dice, de tonto voy con mi mamá, voy con mi papá. Y para el otro dice, mi papá no me da permiso, pero mi mamá es suavecita en esto, entonces ahora no voy con él, ahora voy con él. Y el niño está así, mira. Y nos hace tontos. Y nosotros ni cuenta nos damos. Y este solamente es un ejemplo. Otro ejemplo les voy a poner para que no digamos que los hijos no son los que dominan. Papá, estoy hablando de niños desde los 2 años, desde el 1 año, hasta los 18 años, ¿verdad? Que es cuando se supone que el padre deja de tener responsabilidad con el hijo. Oye, quiero ¿qué ejemplo pondré? Un refresco. Y le dice el padre, pero necesito que te portes bien, necesito que recojas tu cuarto. Recoge tu cuarto. Si recoges tu cuarto, te doy el refresco. ¿Qué está diciendo el papá? Que si no lo recoge, ¿qué? Pues no le va a dar nada. Entonces pasa el tiempo, pasa el día, llega el padre durante la noche y llega el hijo y le dice, papá, mi refresco. ¿Hiciste lo que te dije? A ver, vamos a ver. Llegan al cuarto y ¿cómo creen que es el cuarto? Tirado. Y le dice el padre, ¿te acuerdas lo que te dije? Y si no recogías tu cuarto, ¿no te iba a dar refresco? Pobrecito del niño.
pobrecito, está chiquito, mira, véngase para acá, ¿no? Ay, pobrecito del niño, dale su refresco. Mira cómo los demás, cómo nos vamos a ver que los demás están tomando y él no. Eso le hace daño a él. ¿Y qué pasa? Se sale con la suya el niño. Y entonces desde esta vez el niño dice, ah. Y entonces al otro día el papá le dice, quiero que vayas y hagas tu tarea. ¿Y qué dice el niño? Mi papá nada más dice. Mi mamá nada más dice, pero no me cumple. Hermanos, son pequeños ejemplos que estoy poniendo para que nos demos cuenta que el niño domina, que los hijos dominan a los padres. Ahora, no voy a decir grandes ejemplos, porque si estos pequeños ejemplos se entienden, pues creo que no hay necesidad de ver otros ejemplos mucho más claros. Primer error de Elí, los hijos le dominaban. Sigo leyendo. El padre se sometió a los hijos. Es lo mismo, ¿verdad? Los hijos dominan y los padres se someten, ¿verdad? La maldición de la transgresión era aparente en la corrupción y la impiedad que distinguían la conducta de sus hijos. No apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. ¿Estos hijos de Elí tenían temor de Dios? No. El servicio de él para ellos era una cosa común. Hermanos, ¿sabían que para los hijos de Elí el estar tan familiarizados desde niños con el culto, con la iglesia, con las cosas de Dios, les hizo mal? Estaban tan acostumbrados que ya no tenían reverencia, ya no tenían respeto. ¿Y se acuerdan que hemos dicho algo más o menos así? Parece que los mundanos tienen más temor de Dios que ni los mismos de la iglesia. Porque siquiera, mire, voy a decir un ejemplo, no me lo tomen a mal quien me esté viendo, pero ¿sabes? Un católico, cuando va en la combi, en el camión, y pasa enfrente de un templo, ¿qué es lo que hace el católico? Se quita su gorra y de una manera reverente se agacha y en las enseñanzas equivocadas, él con fe, pero con una reverencia. Y no le da vergüenza que lo vean, no le da vergüenza el que dirán. No, él tiene una fe tan grande, una reverencia, una humildad tan grande ante su Dios que hace estas cosas. No así los que nos decimos ser cristianos. Porque vemos que el hijo está deshojando la Biblia, no decimos nada. Vemos que el hijo está corriendo en el templo, no decimos nada. Vemos que el hijo no respeta el sábado, no decimos nada. Exactamente lo que le pasó a los hijos de Elí, miren. No apreciaban debidamente el carácter de Dios ni la santidad de su ley. El servicio de él para ellos era una cosa común. Desde su niñez habían acostumbrado al santuario y su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y su significado. ¿Será que pase lo mismo como padres o como hijos hoy? Estamos tan acostumbrados a Dios, estamos tan acostumbrados a la iglesia, que ya no nos importa el hacer o el deshacer. En vez de haber adquirido un respeto grande por Dios, parece que fue al revés. El padre no había corregido, escuchen, ahí está el otro error. El padre no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad. Ni había refrenado su irreverencia por los servicios solemnes del santuario. Y ahora escuchen, y cuando llegaron a la adultez, estaban llenos de los frutos mortíferos del escepticismo y de la rebelión. Yo me imagino a Elí decir, es que todavía están chicos. No saben. Pobrecitos. No, mira, ellos todavía no entienden. Ya más adelante les digo, y se le fue la vida a Elí.
en esperar a que sus hijos crecieran, no se dio cuenta cuando fueron niños, no se dio cuenta cuando fueron adolescentes, no se dio cuenta cuando fueron adultos. Y él seguía esperando tal vez a que crecieran para poder explicarles, ¿no? Porque él pensaba que eran niños, no entendían, pobres muchachos, ahora que estén más grandes. No hay que pegarles. Así no entienden. Hay que hablar con ellos. ¿Han escuchado estas palabras? Hay que hablar. La verdad no se mete a golpes. ¿La voz de Dios? Pues a lo mejor la voz de Dios de este mundo. Y ahorita lo vamos a comprobar. Aunque estaban completamente incapacitados para el cargo, fíjense, ellos estaban incapacitados para el cargo de sacerdotes por su conducta. Fueron puestos en el santuario como sacerdotes para ministrar ante Dios. Eli sabía que no eran aptos para desempeñar el papel de sacerdotes. ¿Cuál fue la razón por la que los puso entonces? El Señor había dado instrucciones muy precisas con respecto al ofrecimiento de los sacrificios, pero estos impíos cumplían el servicio de Dios con desprecio de la autoridad y no prestaban atención a la ley de las ofrendas y sacrificios que debían presentarse de la manera más solemne. Los sacrificios que apuntaban a la futura muerte de Cristo tenían por objeto conservar el corazón del pueblo la fe en el Redentor que había de venir. Por consiguiente, era de suma importancia que se acataran estrictamente las instrucciones del Señor con respecto a ellos. Me salto al siguiente verso, los hijos de Eli. Los hijos de Eli, en lugar de reconocer la solemnidad de este servicio simbólico, solo pensaban en cómo hacer de él un medio de satisfacer sus propios deseos. No se contentaban con la parte de las ofrendas de gracias que se les destinaban y exigían una porción adicional. Salto a otro verso donde dice estos sacerdotes infieles, ¿de quién está hablando? De los hijos de Eli. Estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su santo cargo de sus prácticas viles y degradantes, pero continuaban contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Hermanos, ¿qué? Pongan atención, hermanos, que no dice que contaminaban el tabernáculo o el santuario con sus palabras. No dice que contaminaban el santuario con sus hechos. ¿Con qué lo contaminaban? Hermanos, con su sola presencia. Imagínense que Eli decía, pues mis hijos serán lo que serán, pero yo los traigo a la iglesia aquí para que, ahorita lo vamos a ver. Pero no sabía Eli que para Dios tan solo la presencia de estos muchachos le era desagradable. Y una pregunta que dejo en sus mentes, ¿pasará hoy en día también esto? Que pensando que trayendo a nuestros hijos, pues ya de todo lo malo, pues aunque sea que estén en la iglesia, no sabiendo que estamos haciendo mal. Pensamos que estamos haciendo bien, no traigo a mis hijos a la iglesia, cuando no sabemos que a Dios le desagrada que los traigamos. ¿Es lo que está diciendo aquí o no? Mucha gente, ahora escuchen hermanos, por eso decíamos hace rato que servía de tropezón tanto Elí como sus hijos. ¿Sí? Mucha gente llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Fines dejó de subir al lugar indicado para el culto. ¿Cómo ven? Mucha gente que era fiel, mucha gente que era sincera, subía al templo, pero veía lo que pasaba allí. Veía cómo los hijos de Ofni, de Fines, todo lo que hacían y decían, mejor ya no vamos. Hermano, has pensado, escucha bien, has pensado que por tu conducta
o por la conducta de tus hijos, mucha gente ya no viene a la iglesia. ¿Lo has pensado o no lo has pensado? ¿O vas a decir, la culpa la tiene la gente porque la gente no tiene que venir a ver a mis hijos? La gente tiene que venir a ver a Dios. Hermano, estás equivocado. Ahora, si lo has pensado, pues qué bueno y ojalá tratemos de poner un remedio. Pero si no lo has pensado, te has puesto, valga la repetición, te has puesto a pensar el daño no solo que le has hecho a la iglesia, sino la responsabilidad ante Dios por sus demás hijos que por tu culpa y por mi culpa ya no vienen. Hermanos, o lo que estoy diciendo no es cierto. ¿O no dice ahí eso? ¿O estoy torciendo la escritura? Así el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y descuidado porque estaba asociado con los pecados de hombres impíos, mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado. ¿Cómo ven, hermanos? Aquellos hombres omnifines, como nadie les decía nada, ni su propio padre les decía nada, nadie les podía decir nada. ¿Qué es lo que sucedió? En vez de arrepentirse, en vez de que se hubieran humillado ante Dios, se envalentonaron en sus pecados, más rebeldes. La impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Elí había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados. Vuelvo a repetir, Elí sabía lo que eran sus hijos y aún así les dijo, órale hijos, pónganse allí en la iglesia a servir. ¿No pasará con nosotros hoy? ¿Sabemos lo que nuestros hijos son? ¿Sabemos lo que nuestros hijos hacen? ¿Sabemos nuestros hijos cómo andan? Pero queremos darles una participación. No, aunque sea que él participe, a ver si así se compone, hermanos. Esa no es la solución. Al disculpar, ahí está el otro error de Elí, al disculpar la conducta de ellos con este o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a sus pecados. Hermanos, ¿qué tanto has excusado tú a tus hijos? ¿Cómo los excusas? Están chiquitos. Es que está enfermo. No, lo que pasa es que ahorita, pues, emocionalmente anda mal, pero ahora que se componga. ¿Cuántas justificaciones? ¿Cuántos pretextos? Y lo peor de todo es que los excusamos tanto y pretexto tras pretexto y pretexto tras pretexto que al fin los padres quedan ciegos. Al fin ellos creen la mentira que ellos mismos están inventando. Quedó ciego con respecto a sus pecados, pero por último llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. Imagínense, hermano. Llegó a tal grado los delitos de sus hijos que ya ellos buscaban pretextos, buscaban justificación, ya no podían tapar. Toda la gente veía los errores en los hijos de Elí, menos quién. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. Fíjense. No se atrevió a callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando únicamente en sí mismos. Y ahora no respetaban a nadie. Veían la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones,
pero no se dejaban impresionar, ni quisieron cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias de su pecado. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, fíjense hermanos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Eso hubiera sucedido si Elí hubiera actuado con justicia. El actuar con justicia a veces no trae resultados agradables. Pero ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿El actuar con justicia o vale más cubrir? ¿Qué vale más? Pero para el ser humano es más fácil cubrir que actuar con justicia. Dice ahí que si Elí hubiera actuado con justicia, ¿cuál hubiera sido el juicio? Quitar a los hijos del sacerdocio y hubieran sido muertos. Pero Elí amaba mucho a sus hijos, los amaba mucho. Por eso dijo, no, si se descubre todo esto, me los quitan de aquí del cargo y me los van a matar. No, como yo los amo mucho, mejor cubro sus pecados. Pero se olvidó y nos olvidamos de que hay uno que no se puede ocultar nada. Hay uno de que no podemos ocultar nada. Y él estaba al tanto de todo. Temiendo deshonrarlos, fíjense, ahí está otro error de Elí, que los honraba. Honraba mucho, dice el mandamiento que los hijos deben de honrar a los padres, ¿sí o no? Pues en este caso, dice que más bien Elí era el que honraba a sus hijos. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados y de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio de Dios y que infligieran a la causa de la verdad un perjuicio que muchos años no podrían borrar. Pero cuando el juez de Israel descuidó su obra, Dios se hizo cargo de la situación. Hermanos, algo grave. A ti como padre y como madre, Dios te ha dado una obra. ¿Cuál es? Instruye al niño en su camino. Pero dice aquí que cuando tú descuides esa obra, Él va a decir, a ver, no puedes, yo me hago cargo. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que Dios se hiciera cargo? Vino un varón de Dios ante Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa del faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemar incienso y llevar efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Me salto al siguiente párrafo. Dios acusó a Elí de honrar a sus hijos más que al Señor. ¿Quién los acusó? ¿La iglesia? ¿El pueblo? ¿Un profeta? Dios mismo, hermanos. Yo no sé cómo te sentirías que Dios te acusara de algo. Si Dios te acusa de algo, ¿quién te puede defender? Antes que avergonzar a sus hijos, porque los quería mucho, ¿verdad? Los amaba, así como muchos padres hoy aman a sus hijos. Antes que avergonzar a sus hijos por sus prácticas impías y odiosas, Elí había permitido que la ofrenda destinada por Dios para hacer una bendición a Israel se convirtiera en algo abominable. Los que siguen sus propias inclinaciones en su afecto ciego por sus hijos. ¿Cómo se llama ese disqueamor? Afecto ciego por sus hijos. Y permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal. Ponen de manifiesto que honran a sus hijos impíos más que a Dios. Sienten más anhelo, escuchen bien,
Sienten más anhelo por escudar la reputación de ellos que por glorificar a Dios. Ay, mi hijo llegó a las 2, y lo estoy diciendo porque yo era uno de ellos. Mi hijo llegó a las 2 de la mañana bien borracho. Que nadie sepa en la iglesia, que nadie sepa. Que no digan nada. ¿Por qué? ¿Cuidar la reputación? Y eso, bueno, solamente fue un ejemplo, y me puse de ejemplo a mí. Pero no debería de ser, hermanos. Porque cuando hacemos esto, no es amor, es un afecto ciego. Oh, que encontré a Marion en el cuarto haciendo cosas malas. Imelda, que nadie sepa, que no vayan a decir nada. Porque me importa más la reputación de quién. Sienten más anhelo por escudar la reputación de ellos que por glorificar a Dios, y tienen más deseo de complacer a sus hijos que de agradar al Señor y de mantener su servicio libre de toda apariencia de mal. A Elí, como sumo sacerdote y juez de Israel, Dios lo consideraba responsable por la condición moral y religiosa de su pueblo, y en un sentido muy especial por el carácter de sus hijos. ¿Elí tenía un cargo? Sí. La pregunta es, ¿como padre tú tienes un cargo en la iglesia? ¿Es igual la responsabilidad de un padre cualquiera? Hermano, cuidado, cuidado. Porque si bien las personas, los hombres y las mujeres que no conocen lo que tú y yo conocemos, tienen responsabilidad ante Dios sobre esto, pero tú que tienes un cargo en la iglesia, tienes 2 o hasta 10 veces más de responsabilidad. Él debió haber procurado refrenar primero la impiedad por medidas benignas. ¿Cómo? Por la buena. A ver, ¿qué está pasando, hijos? A ver, vamos a hablar, a ver. Pero si no entienden, pero si estas no daban resultados positivos, debió haber dominado el mal por los medios más severos. Gracias a Dios que no nada más Daniel es malo. Gracias a Dios que Dios también. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Provocó el desagrado del Señor al no reprender el pecado ni ejecutar justicia sobre el pecador. No se podría confiar en él para que mantuviera puro Israel. Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia, ¿qué hay que hacer? O la iglesia de Dios son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Por eso debemos de ser malos los que estamos aquí al frente, porque yo prefiero ser malo a encontrarme en una situación como la de él. Prefiero ser malo contigo a que un día cuando venga Jesús me pida cuentas, y que por cobarde no purifiqué la familia y por cobarde no purificamos la iglesia. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido estos hechos nosotros mismos. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Ahí están los errores de Elí. Ustedes tienen que ir apuntándolos, si los iban apuntando. Siguió su propio juicio. Ahí está otro error, luego. Oh, la Biblia dice así. No, pero yo digo que no.
La Biblia dice que instruyas al niño en su camino. La Biblia dice que lo instruyas con vara. No, pero eso no quiere decir, hermanos, de acuerdo a nuestro propio juicio. No, Dios dice que así, pero no, yo voy a hacerle así porque, hermanos, Eso era antes. ¿no? Eso era antes. Siguió su propio juicio el Padre indulgente. Ahí les encargo que investiguen esa palabra indulgente y analicémonos si nosotros somos indulgentes o no. El Padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez. Las pasó por alto. Y ahora escuchen. Lisonjeándose de que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuántos? Muchos. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados. Pobre Marion, no le peguen. Qué mal padre tiene. Pobrecita, mira, hasta traumadita está. Pues prefiero que esté traumada a que Dios me la mate. Esperemos que sean mayores, dicen estos padres, y se pueda razonar con ellos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que cuando ya están mayores, ya el hijo ya se le fue. Ya no hay tiempo para razonar con ellos. En esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que se verán una maldición para ellos durante toda su vida y que propenderán a reproducirse en otros. No solamente ellos, sino que echan a perder a los demás. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Ahorita vengo, no vas, ahorita vengo, no vas, ahorita vengo y se va. Hacer su voluntad. Vas a ver cuando vengas y cuando venga ya se pasó. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. ¿Cómo ven? ¿Han visto nuestro mundo cómo está? Ahí está la razón. Ahí está la razón. A causa de su cargo, la influencia de le era mayor que si hubiera sido un hombre común, lo que decíamos hace rato. Su vida familiar se imitaba por todo Israel. Los resultados funestos de su negligencia y de sus costumbres indulgentes se podían ver en miles de hogares que seguían el modelo de su ejemplo, hermanos. ¿Se dan cuenta de por qué tuvo que actuar Dios con Elí y con sus hijos como actuó? Porque no solamente era Elí y sus hijos, ya todo el pueblo lo estaba imitando. Hermanos, ¿no dice Pablo que somos cartas leídas al mundo? ¿Y qué si yo quiero dar un estudio bíblico? ¿Y qué si yo digo, yo conozco la verdad? Yo soy adventista del séptimo día. Yo tengo el mensaje especial. Y ven mis hijos cómo son. Hermanos, ¿creen que la gente nos cree? ¿Creen que la gente de veras va a decir, sí quiero estudiar?
Si se toleran las prácticas impías en los hijos mientras que los padres hacen profesión de religión, solo profesión, la verdad de Dios queda expuesta al oprobio. La mejor prueba del cristianismo en un hogar es la clase de carácter engendrada por su influencia. Las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión de piedad más positiva. ¿De qué me sirve yo decir, yo conozco la verdad? ¿De qué me sirve yo decir, yo doy estudios bíblicos? ¿De qué me sirve decir, soy adventista del séptimo día? ¿De qué me sirve decir, yo traigo verdad presente? ¿De qué me sirve decir? Si los hechos que ven en mí y en mi familia hablan más que lo que yo pueda decir. ¿Saben qué convendría más? Mira, mejor que ni supieran que yo soy cristiano. Si los que profesan la religión, en vez de hacer esfuerzos fervientes, persistentes y concienzudos para crear una familia bien ordenada como testimonio de los beneficios que reporta la fe en Dios, son flojos en el gobierno de la casa. ¿Sabes cómo es ser flojo en el gobierno de la casa? Voy a poner un ejemplo así literal y bien fácil. Vemos que el niño o la niña está haciendo algo mal. Y la esposa le dice al esposo, mira pues, está haciendo esto. Y por ahí el esposo, ¡ay, dile tú! Ya, ni uno ni el otro es pereza a gobernar bien la casa. Y entonces los niños no me dicen nada y siguen haciendo lo que quieren. Son flojos en el gobierno de la casa y toleran los malos deseos de sus hijos. Actúan como Elí y acarrean deshonra a la causa de Cristo y ruina para sí mismos y sus familias. Pero por grandes que sean los males debidos a la infidelidad paternal en cualquier circunstancia, son 10 veces mayores cuando existen en las familias de quienes fueron designados maestros del pueblo. Cuando estos no gobiernan sus propias casas, desvían por su mal ejemplo a muchos del buen camino. Su culpabilidad es tanto mayor que la de los demás, cuanto mayor es la responsabilidad de su cargo. Voy a saltarme un párrafo, 2 párrafos. En la reprensión que dirigió Elí, ¿sí? Hay un parrafito, 2 parrafitos abajo. En la reprensión que dirigió Elí a sus hijos, hay palabras de significado solemne y terrible. Palabras que deben pesar todos los que sirven en las cosas sagradas. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si los delitos de ellos hubieran perjudicado tan solo a sus semejantes, el juez podría haber hecho una reconciliación señalando una pena y requiriendo la restitución correspondiente, y los culpables podrían haber sido perdonados. O si un pecado no hubiera sido de presunción, podría haberse ofrecido en su favor un sacrificio expiatorio. Pero sus pecados estaban tan entretejidos con su ministerio como sacerdotes del Altísimo en los ofrecimientos de sacrificios por los pecados. Y la obra de Dios había sido tan profanada y deshonrada ante el pueblo que no había expiación aceptable a su favor. En pocas palabras, hermanos, no había ya nada más que hacer. Hermanos, estamos esperando hasta que ya no haya más que hacer. ¿Ustedes creen que Elí, cuando vino la sentencia de parte de Jehová, tal vez con los alientos del alma no quiso regresar el tiempo para poner un remedio cuando supo de sus hijos muertos? Pero ya que se podía hacer. Su propio padre, a pesar de que era sumo sacerdote, no se atrevía a interceder por ellos, ni podía escudarlos de la ira de un Dios santo. De todos los pecadores son más culpables los que arrojan menosprecio sobre los medios que el cielo proveyó para la redención del hombre, los que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. ¿Cómo ven esta historia, hermanos? Ahora, esta historia no es un cuento. Esta historia no es de que pues alguien se le ocurrió y la escribió. Esta historia sucedió. Y Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿se acuerdan qué dice? Romanos 15, 4. Porque las cosas
que antes se escribieron. ¿Alguien lo tiene? Léanlo, por favor. Y así la palabra de Dios. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está. Así que, hermanos, ojalá esto nos sirva para que, si hemos instruido al niño en su camino, alabado sea el nombre de Dios. Pero si vemos, hermanos, nosotros conocemos a nuestros hijos. Nosotros conocemos quiénes son. No nos hagamos de la vista gorda. No tratemos de excusarlos. No tratemos de honrarlos. No caigamos en el juego de que ellos dominen a los padres. ¿Hasta dónde tiene trascendencia esto? Hasta la misma muerte. Y no solamente la muerte física, sino ¿cuál? Hermanos, la muerte eterna. Miren lo que dice Comentario Bíblico Adventista, advertencia a los padres que siguen el ejemplo de Elí. ¿Sí habrá padres que siguen el ejemplo de Elí? Pues aquí dice. Claro que sí. Si los padres que siguen el ejemplo negligente de Elí pudiesen ver el resultado de la educación que están dando a sus hijos, sentirían que la maldición que cayó sobre él ciertamente caerá sobre ellos. El pecado de rebelión contra la autoridad paterna se encuentra en el mismo fundamento de la desgracia y del mundo, de la desgracia y del crimen del mundo hoy. Si ustedes tienen la Biblia de estudio, pueden leer ahí el Comentario Bíblico Adventista de 1 de Samuel capítulo 2. Dice muchas cosas interesantes. Así que hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Hay mucha más información. Esto solamente fue pues algo superficial. Pero hay muchos otros versículos en la Biblia. Hay historias en la Biblia parecidas a estas. Hay otros libros como el libro de la educación. ¿Qué otro libro me recuerda? Conducción del niño. ¿Qué otro más? La educación, ya dije. Consejos para padres, maestros y alumnos. Hogar cristiano, hermanos. Mensajes para los jóvenes. Todos estos libros te van a ayudar a ti y a mí como padres para educar bien a nuestros hijos. Pero miren, ¿saben qué pasa, hermanos? Pasa lo que nuestro hermano Pedro dijo en la mañana sobre el espiritismo. ¿Sabemos sobre el espiritismo? ¿Aceptamos lo del espiritismo? Pero muy dentro de nosotros, ¿qué? No creemos, hermanos. No vaya a pasar lo mismo con esto. No vayamos a decir así: oh, no, sí, todo eso que se dijo es verdad. Oh, no, sí es cierto, hay todos esos libros, hay más información. Oh, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. ¿Pero qué? Nuestra casa, la iglesia, sigue igual. Mejor nos hubiera valido, mejor no saber. Pero por cuanto sabemos, nuestro pecado permanece. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias a Dios.